Bienvenidos sean todos a este su canal Transmutare. Estamos bien emocionados porque hoy vamos a tocar un tema o varios temas con respecto a muchos comentarios que nos hicieron llegar en TikTok sobre todo, que es como que nuestra comunidad más fuerte y más activa. De antemano, pues muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Manuel, por estar aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí disfrutando del otoño en todo su esplendor con sus matices anaranjados, rojos, ocres, etcétera, eh, y de un fresco bastante agradable. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Tú cómo estás? Muy bien también, Ciudad de México en noviembre 2022, cálido, sabroso, muy tranquilo afortunadamente, ya estamos saliendo del mundo de la pandemia, digo, esto se lo digo a las personas que nos ven en el futuro, estamos ya como que en la colita, esperemos que todo salga bien, y pues muy encantado de platicar contigo, porque fíjate que tuvimos la semana pasada unos videos que subimos a TikTok sobre una de nuestras charlas alquímicas, que fue una charla sobre la parte biológica, química, mecánica del desprendimiento, de lo que conocemos como muerte, y pues se puso bien rudo ahí los comentarios de gente que estaba de acuerdo en lo que decías, gente que no estaba de acuerdo, gente preguntando más, y bueno, pues ahora el día de hoy tenemos la oportunidad de alargar los comentarios y de ser un poco más específicos, y bueno, por eso estamos aquí. ¿Qué te parece? Fantástico. Vamos a darle. Vamos a darle entonces. Tenemos la ciencia, ¿no? Y la ciencia pues solamente se podía fundamentar en lo físico, en lo material, en lo tangible, ¿no? En lo duro, las matemáticas duras, etcétera. De pronto, y todo lo que no era tangible, pues se le dejaba como tal a la espiritualidad y a la metafísica. Entonces, nada más eran esos dos, ¿no? Em, ¿Qué ocurre? Que a partir de la contribución de Planck, ¿no? Del doctor Planck, a partir del cual se fundamentan los trabajos de Einstein y de Bohr, de Niels Bohr y de todos esos, se empiezan a dar cuenta que pues no todo es tan así, no siempre es ya, entonces tal, no siempre es así. Se empiezan a dar cuenta que a nivel subatómico hay una relatividad. Entiéndase que cuando todo funciona bastante estable, bastante predecible, incluso, ¿no? Bastante constante a nivel macro, pero a nivel micro las cosas se comportan distinto. Y ahí es donde se abre un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el átomo que teníamos nosotros entendido como un pequeño sistema solar bien bonito, ¿no? ¿Te acuerdas de la escuela donde estaba el Sí. núcleo y todas las órbitas bien, bien ordenaditas, ¿no? Que se iban moviendo los electrones en las diferentes órbitas, pues en realidad se comprobó que eso no es así. Ujú. Se comprobó que en realidad hay una nube y esa nube vibra. Y entonces se dieron cuenta que las partículas subatómicas aparecen y desaparecen. Es correcto. Y ahí ya nos metimos en un terreno bien exótico, porque es como que desaparecen, ¿no? ¿Y cómo que aparecen? Pues ¿de dónde aparecen? ¿Y cómo que desaparecen? Pues ¿a dónde se van? ¿O qué? ¿Explotan o qué? Porque uno esperaría que cuando desaparezcan, pues hubiera una liberación de energía importante, porque sí hay liberación de fotones, pero uno esperaría que hubiera una pequeña separación nuclear, ¿no? Y no es así. Y ahí es donde empieza la investigación de la física cuántica. Y la física cuántica lo que descubre es que pareciera que estamos hablando de un multiverso. Ujú. En ese multiverso lo que ocurre es todas las posibilidades de la existencia están ocurriendo de forma simultánea. Y pareciera ser que cada uno de esos planos o cada uno de esos universos está conectado con los otros de alguna forma que no hemos podido explicar. Eso es lo que está tratando de explicar la física cuántica. Los únicos experimentos que hemos podido hacer donde las cosas aparecen y desaparecen y hemos podido observarlas ocurren a muy bajas temperaturas. Entonces, la idea original era, para que ocurran los famosos fenómenos cuánticos, se necesita de una gran cantidad de energía y temperaturas muy, muy bajas. Es decir, esos fenómenos raros solamente ocurren en contextos muy específicos. Y de pronto empiezan algunos investigadores a encontrar
fenómenos llamados de mecánica cuántica en otros lugares que no son solamente las partículas en un laboratorio de física. Tan es así que existe la biología cuántica. Dentro de eso, hemos descubierto que hay ciertos aspectos de la biología, como por ejemplo la fotosíntesis, o algunas funciones que realizan las mitocondrias dentro de las células, donde hay fenómenos cuánticos. Y entonces te encuentras que la misma partícula, a nivel de ion, los iones pueden presentar fenómenos similares a los de las partículas subatómicas. Entonces puedes de pronto tener al mismo ion en dos lugares diferentes al mismo tiempo, ¿no? O bueno, puedes presentar estos fenómenos de apareció y desapareció y quién sabe a dónde se fue y quién sabe de dónde vino. Y ahí resulta, y aquí es donde comienza la historia de todo este post y la razón por la cual te pedía yo que platicáramos, es porque en el año 2020, o sea, esta historia comienza en 1994. Resulta que hubo un muchachón, ¿verdad? Un físico, este, el doctor Roger Penrose, y ese muchachón resulta que él hizo una investigación que tenía que ver con lo relacionado con los agujeros negros. Y en el proceso de realizar estas investigaciones se metió a terrenos cuánticos, evidentemente. Y en ese proceso empieza a descubrir ciertos mecanismos, justamente como estos de superposición y estos temas, ¿no? Su trabajo es leído por otro doctor, que es el doctor Stuart Hameroff. Entonces, el doctor Hameroff es americano, él es médico, él es anestesiólogo y él hace investigaciones con respecto a la conciencia. ¿Por qué? Pues porque para poder ser anestesiólogo necesitas trabajar con estados de conciencia, ¿no? Para Claro. saber en qué punto me los vas a tener mientras les haces toda la intervención quirúrgica. Entonces, resulta que ese doctor leyó los estudios de Penrose y entonces dijo, oye, ¿sería posible que esto explicara la conciencia? Y ocurrió algo de la cosa más exótica del universo, que es un físico se pone a trabajar con un médico y juntos elaboran un modelo explicativo, que es el modelo cuántico. ¿Qué te dice esto? Aquí es donde se empieza a poner interesante. La ciencia, desde el punto de vista, o sea, hay tres modelos explicativos de la conciencia, ¿no? Está el modelo mecánico. El modelo mecánico es el cerebro, simplemente es un montón de neuronas, un montón de conexiones que funcionan con electricidad y que funcionan, o sea, con impulsos eléctricos y que funcionan con mensajes químicos, que son los neurotransmisores, y la conciencia es resultado de esas interacciones entre neuronas. Hasta la fecha no se ha probado. Hay otro modelo que es el modelo metafísico. El modelo metafísico te dice que hay un alma, que hay un espíritu que habita en alguna especie de mundo espiritual y que ese, a través de algunos mecanismos que no son descritos, hace que nuestro cuerpo haga lo que hace. Ese es el modelo metafísico tradicional, ¿no? Ese es el de los griegos y el de todos estos. Y ahora se mete otro modelo que es el modelo cuántico. ¿Qué te dice el modelo cuántico? El modelo cuántico te dice que del universo de las posibilidades, de todas las posibilidades que ocurren en este multiverso, nuestro cerebro es como si fuera una antena. Y esa antena filtra todas esas posibilidades del universo y capta solamente una de todas esas posibilidades. ¿Cómo las capta? Porque hay ciertas características o ciertos patrones en el mundo cuántico que producen efectos bioquímicos en el cerebro.
Es un poquito como lo que ocurre con una radio. En la radio hay ondas, ¿no? Ondas de radio, y resulta que esas ondas de radio interactúan con algunos materiales. Si tú haces una antena con esos materiales, las ondas, cuando choquen con ese material, van a generar una respuesta electromagnética. Y si tú encuentras una forma de traducir esa respuesta electromagnética, que eso es lo que hace un radio, pues Ujú. entonces puedes decodificar esa onda y convertirla en sonido. Así es. Bueno, el modelo cuántico te dice exactamente lo mismo. El modelo cuántico te dice que nuestro cuerpo, específicamente nuestro cerebro, es una antena y que de todas esas posibilidades en el multiverso, algunos de esos patrones, ajá, de esas particulitas que aparecen y desaparecen y que se mueven y que luego de repente son dos y luego están, o sea, de todas esas posibilidades, eso tiene algún tipo de interacción con nuestra red neuronal. Ahora, hubieron muchas críticas sobre ese modelo. Para empezar, decían, no se ha comprobado que se pueda tener un efecto de ese tipo en las neuronas, porque las neuronas son muy grandes. Los efectos cuánticos son muy chiquititos, así que no hay forma de que esto tenga correlación. Y de pronto salió un estudio que demostró que dentro de las neuronas hay otra red mucho más fina que se llaman microtúbulos. Lo impresionante es que esta red tiene forma de fractal. Oh, Ahora, ¿qué chihuahuas tiene que ver los fractales aquí? Resulta que en el proceso de avance de nuestras telecomunicaciones, nos hemos dado cuenta que la forma más eficiente de antena no era la que usábamos antes, que era como una red, como en ujú. esa grandototota que tenía como una parabólica muchos filamentos cruzados. Ajá. Nos dimos cuenta que para poder captar señales de radio con esas antenas necesitamos antenas gigantescas. Por eso las antenas, por ejemplo, de radar en la Ujú. Segunda Guerra Mundial, pues eran estructuras gigantescas. Y las torres incluso de radio eran torres impresionantes. Resulta que descubrimos que la forma más eficiente de captar los distintos tipos de onda es a través de crear patrones en forma de fractal. Hoy en día, muchas de las antenas, te darás cuenta que las antenas, por ejemplo, que utilizan los celulares, ¿no? Y algunas antenas dentro del espectro electromagnético son muy pequeñas Ujú. y de hecho son como si fueran tablillas. Ya Ujú. no son esta cosa grandototota como parabólica con una malla, ya son muy chiquititas. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura hay como si fuera un filtro con forma de fractal, porque el fractal no es otra cosa más que una figura Ujú. que se replica a sí misma y que está en medio de la tercera dimensión y la segunda dimensión. Poniéndolo así muy concretamente, segunda dimensión es, hablamos de un dibujo plano, ¿no? O sea, por ejemplo, una estrella, ¿no? O sea, por ejemplo, un triángulo, ¿no? Un triángulo, si tú lo configuras y lo pegas, le puedes dar una forma como de estrellita, ¿no? Ujú. O sea, un triángulo y pones otro triángulo encima y se forma una estrella, como la estrella de David. Eso es bidimensional. Si tú eso mismo lo empiezas a replicar y en cada uno de los triangulitos replicas esa misma estrellita, y dentro de cada una de las puntitas replicas esa estrellita, se está formando un fractal. Bien. Esa configuración es la que puede percibir con mayor efectividad una gran cantidad de ondas. Espérate, espérate. Déjame hacer un pequeño paréntesis ahí. Es bien curioso ahorita que dices eso, porque muchas veces personas que han estado bajo los influjos de sustancias, llámese medicinas ancestrales, que por cierto hay un video en el canal al respecto,
ya sea medicinas ancestrales o ya sea estados muy profundos de meditación o trance, empiezan a ver fractales. Sí. Es algo bien interesante, o sea, esa forma que tú me dices, yo apoyaría tu explicación diciendo un fractal simplemente es una figura compuesta de lo mismo y cada parte de esa figura representa el todo de la figura. Si Así tienen es. interés, busquen fractales. Esto nace de fórmulas matemáticas hace una buena cantidad de años y curiosamente no es que tú puedas pintar un fractal, más bien es desarrollar la fórmula matemática para traducir la imagen y está el fractal de fulanito, el fractal de sutanito, o sea, tiene nombres ya muy establecidos. Pero regreso, nuestra conciencia está de alguna manera, digo, somos máquinas a final de cuentas y todos estamos hechos en serie, tenemos muchas relaciones entre nosotros. Cuando me voy de viaje espiritual, veo fractales. Eso ya está hablando de una correlación entre esta recepción de información y lo que podemos nosotros traducir como imagen. Esa era todo mi intromisión. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de este estudio de los microtúbulos, donde se descubre que dentro de las neuronas hay una red con forma de fractal, y ahí te va. Dentro de estos microtúbulos, cuando se empiezan a hacer los estudios, se observa que hay ciertas partículas dentro de los microtúbulos que ya empiezan a presentar fenómenos cuánticos. Wow, wow. Es decir, se está encontrando información que sustenta la teoría de que en realidad nuestro cerebro es como si fuera una antena y que de todas las posibilidades del universo, solamente alcanza a percibir una o dos. Esas pequeñas, eh, esos pequeños fenómenos cuánticos, nuestro cerebro logra captarlos y esos son los que interpreta. Eso hace que nuestras neuronas creen disparos y entonces estamos ante una interpretación muy particular. Y va de nuevo, todo lo que estoy diciendo no se ha comprobado totalmente. Ningún modelo de conciencia ha sido probado completamente. No existe esa respuesta de certeza, decir, no, obvio. Eh, por lo tanto, este modelo pareciera tener mucho más potencial explicativo que el modelo mecánico, el modelo que dice, la conciencia es un fenómeno producto de que las neuronas y las conexiones y los neurotransmisores y los impulsos eléctricos, ese modelo no pareciera estar más cerca de explicar el fenómeno de la conciencia, porque pareciera que hay un bloqueo ahí, pareciera que por más que investiguemos las células, que ya las hemos investigado a muchos niveles y vemos sus interacciones, pues la realidad es que seguimos sin entender dónde se guarda la memoria, ni tampoco, o sea, entendemos qué áreas están relacionadas con el procesamiento de la conciencia. Eso ya lo sabemos, las neurociencias han avanzado mucho a ese nivel. Y también entendemos cómo procesamos los recuerdos o cómo procesamos la información visual o la auditiva o la sensorial, la sensoriomotora. Todo eso ya hemos avanzado mucho, pero nada de eso nos ha explicado, nos ha acercado a entender el fenómeno de la conciencia. El modelo cuántico te está diciendo que en realidad la conciencia es el acto de interpretar por parte de nuestro cerebro un fenómeno del multiverso. En el momento en el que yo digo, yo sé que yo sé, yo sé que sé, yo sé que hay un yo que está sabiendo, en ese momento no es otra cosa más que el radio captando una estación y que estás haciendo que ese radio produzca un sonido. Ahora, no hay un locutor dentro del radio. Lo único que está haciendo el radio es procesando, haciendo un proceso de transducción donde está convirtiendo esa señal electromagnética en pulsos y esos pulsos los convierte en frecuencias de sonido. O sea,
los transmite dentro del espectro audible. De un espectro no audible lo mueve a un espectro audible. Pero el radio no está generando el sonido, solo lo está transduciendo. Así es. Así como las plantas no están generando la energía, la están transduciendo. Así como nuestras células no están generando la energía, la están transduciendo. Diría que nuestro cerebro no está generando la conciencia, solo la está transduciendo. Y aquí es donde, incluso yo te diría, el doctor Penrose es un premio Nobel de física en el campo de los agujeros negros. Y lo impresionante es que el premio Nobel de física del 2022, este año que estamos viviendo, Ujú. la academia se la entrega a una investigación en el campo cuántico. Así es. Lo que estamos notando es maravilloso porque estamos hablando de que el paradigma tradicional del es como es y punto, y los átomos son así y se manejan siempre así, y lo único que hay que hacer es observar observarlo y vas a encontrar un patrón y vas a poder explicarlo absolutamente todo. Ese paradigma se está cambiando, se está abriendo. Y hoy en día estamos diciendo, ya no vamos a hablar a nivel de certezas, sino a nivel de probabilidades. Estamos hablando de un universo que contiene todas las posibilidades y que el que esas posibilidades se manifiesten o no se manifiesten en el terreno, llamémosle físico, es un acto de conciencia. Así es. Te escucho. Incluso un acto de voluntad. Aquí es donde llegamos a la parte en donde nos van a empezar a llegar bastantes comentarios de, no, es que esto está bien jalado de los pelos, ¿cómo va a ser? No hay comprobación para lo que estás diciendo, como ya nos han hecho el favor de regalarnos algunos comentarios en el auditorio. Y bueno, lo que yo te puedo decir es primero, todo esto está sustentado, como dices, no se ha probado, pero es hacia donde vamos. Y hay un fenómeno aquí del que tú estás hablando, sí, lo cuántico, es decir, la probabilidad está yendo, está siendo más cercana para nosotros que la certeza. Tenemos la certeza de que algo puede ocurrir, incluso puede estar pasando todas las posibilidades de lo que va a ocurrir en un mismo momento, pero nosotros solo somos capaces de percibir una, como dices. Me trae ahorita a la mente un documental, si lo quieren buscar, está en Netflix, se llama El Infinito, así se llama. Son unas, acaba de salir, son una serie de matemáticos y de físicos y de poetas que empiezan entre todos ellos a darte una visión de lo que es el infinito. Está bien padre. Ojo, a lo mejor algunos de ustedes que nos están viendo lo ven y a los 10 minutos dicen, ah, está bien jalado y lo quitan. Denle una oportunidad, está interesante. Sí, Y voy, sí. lo que estabas diciendo me llama mucho la atención porque este asunto de que se genera ahí, de que eso es conciencia, también tiene un poco que ver con nuestra capacidad de generar la realidad. Y creo que es por donde, digo, a donde vas a llegar, ¿no? El modelo es crear nuestra realidad.